Las manos de Javier temblaban sobre el sobre Manila. El comedor estaba en penumbra, solo la luz débil del atardecer de Querétaro entrando por la ventana que daba al patio interior, iluminando el polvo suspendido en el aire como si hasta las partículas estuvieran paralizadas por lo que estaba a punto de revelarse. La pared beige ceniza absorbía lo poco de luz que quedaba, volviendo todo más pesado, más denso. El aire olía a papel guardado demasiado tiempo, a secretos encerrados en cajones con llave, a mentiras que finalmente perdían su envoltorio. Sobre la mesa de madera oscura había carpetas Manila perfectamente ordenadas, un sobre del Registro Civil del Estado de Querétaro con sellos oficiales, un certificado de nacimiento plastificado que Javier había visto 1000 veces pero que ahora, bajo esta luz extraña, parecía documento de otra persona. Su padre, don Miguel Hernández, estaba sentado en la cabecera, evitando mirarlo directamente, concentrado en sus manos que descansaban sobre la mesa como si fueran de otra persona. Su madre, Beatriz, estaba recostada en el sillón de la sala contigua, demasiado débil para sentarse en la mesa pero insistiendo en estar presente. El cáncer la había dejado delgada como espectro, con el pañuelo que cubría su cabeza calva y los ojos que parecían demasiado grandes para su rostro. Su tía Rosa, hermana de su padre, había cerrado la puerta del comedor con un cuidado ceremonial, como quien cierra una tumba. Era ella quien había pedido esta reunión, quien había insistido en que era momento de regularizar las cosas por si acaso. Por si acaso su madre moría. Por si acaso había trámites. Por si acaso la mentira que habían sostenido durante 32 años finalmente colapsaba bajo su propio peso. La primera mentira no fue una palabra, fue un papel. Un acta con fechas limpias, sellos correctos y un nombre que aprendí a responder sin saber que no era mío. Crecí creyendo que la identidad era algo que se heredaba como los rasgos, una suma de gestos y costumbres. Nadie me dijo que también podía intercambiarse. La familia cuidaba el tema de los documentos con una devoción extraña. El archivo doméstico estaba siempre bajo llave. No remuevas, decían. Y eso ya está en orden. Yo asentía. La obediencia, otra vez, era el idioma. La tía Rosa carraspeó, preparándose para hablar. Llevaba puesto un vestido oscuro, casi de luto anticipado, y un rosario enrollado en una de sus manos. En la otra sostenía un folder que Javier nunca había visto. Hay cosas que se hicieron para proteger, empezó, su voz quebrándose ligeramente. Para que todo siguiera. Para que la familia no se destruyera. Decisiones que se tomaron en momentos difíciles, cuando no había muchas opciones. Javier sintió algo frío instalarse en su estómago. Había sospechado durante años que algo no encajaba. Las fotografías familiares donde él no se parecía a nadie. Los comentarios casuales sobre cómo era, tan diferente, a sus hermanos mayores, Roberto y Patricia, quienes sí compartían rasgos obvios con sus padres. Las conversaciones que se cortaban cuando él entraba a la habitación. El archivo doméstico guardado con candado en el estudio de su padre, como si contuviera secretos de Estado y no simplemente actas de nacimiento y títulos de propiedad. Y más recientemente, desde que su madre había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa 4 hacía 6 meses, había habido un nerviosismo nuevo en la casa. Conversaciones susurradas entre su padre y su tía. Documentos que aparecían y desaparecían. La insistencia de que Javier necesitaba actualizar sus papeles, sin explicación clara de por qué. ¿Proteger qué? Preguntó Javier, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. ¿De qué están hablando? Su tía Rosa deslizó el sobre del registro civil hacia el sobre la mesa. El sonido del papel contra la madera fue como un susurro de advertencia. Ábrelo, dijo simplemente. Javier abrió el sobre con dedos que no le parecían suyos. Adentro había documentos que reconoció y documentos que no. Su acta de nacimiento, la que había usado toda su vida, Javier Hernández Flores, nacido el 15 de marzo de 1992 en el Hospital General de Querétaro. Hijo de Miguel Hernández Soto y Beatriz Flores Ramírez. Todo correcto, todo familiar. Pero debajo había otro documento. Una rectificación de acta. Fechada 2 meses después de su supuesto nacimiento.
Una nota marginal escrita con letra pequeña, técnica, burocrática, corrección administrativa por error de registro inicial. Autorizada por la Dirección del Registro Civil bajo expediente reservado. El corazón de Javier comenzó a latir tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Siguió leyendo. Había un número de folio que no coincidía con la fecha de su nacimiento. Había referencias cruzadas a otro expediente. Había sellos que parecían apurados, firmas que se veían irregulares. No entiendo, dijo, aunque una parte de él ya empezaba a entender, una parte profunda que había estado esperando esta confirmación durante años. Pide el libro original, dijo la tía Rosa, su voz apenas un susurro. ¿Qué? Pídelo. Tienes derecho. Está en el folder amarillo. Javier tomó el folder amarillo que estaba en la mesa. Sus manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Adentro había fotocopias de páginas de un libro de registros. Páginas viejas, con esa letra cursiva de funcionarios de los 90, con sellos de tinta que se habían corrido con el tiempo. Y ahí estaba. La página del 15 de marzo de 1992. 2 nacimientos registrados en el Hospital General de Querétaro ese día. 2 niños varones. Uno a las 3:42 de la mañana. Otro a las 3:58 de la mañana. 16 minutos de diferencia. El primer niño, Javier Hernández Flores, hijo de Miguel y Beatriz. El segundo niño, Marcos Navarro García, hijo de Sandra García Ruiz, padre desconocido. Y luego, con letra diferente, agregada después con tinta que no coincidía perfectamente, una corrección. Una nota que decía, verificar con expediente hospital, inconsistencia en asignación. Y al margen, casi ilegible, intercambio confirmado. Regularizado bajo autorización judicial reservada. Javier leyó las palabras una vez. 2 veces. 3 veces. Su cerebro se negaba a procesarlas, como si fueran un idioma extranjero que sus ojos veían pero su mente no podía traducir. Intercambio. La palabra flotaba en la página como una mancha de tinta que se expandía, borrando todo lo demás. Ahí estaba, 2 nacimientos el mismo día, el mismo hospital, una corrección hecha con prisa. Un intercambio sellado por el miedo. Levantó la vista hacia su tía Rosa, luego hacia su padre, quien seguía sin mirarlo, y finalmente hacia su madre en el sillón, quien había cerrado los ojos como si no tener que ver lo que venía fuera suficiente para que no sucediera. ¿Qué es esto?, preguntó Javier, su voz apenas funcionando. ¿Qué significa intercambio? El silencio que siguió fue absoluto. En el patio, un pájaro cantaba, ajeno a que en ese comedor algo fundamental se estaba rompiendo. En la cocina, el refrigerador zumbaba. En la calle, alguien tocaba una bocina. La vida continuaba normal afuera mientras dentro de esa casa todo el universo de Javier colapsaba sobre sí mismo. Su tía Rosa fue quien habló finalmente, con una voz que sonaba como si hubiera estado esperando 32 años para decir estas palabras. El bebé que tu mamá dio a luz murió, dijo. 4 horas después del parto. Una complicación que nadie vio venir. Una infección. Los doctores hicieron lo que pudieron pero era demasiado tarde. Tu mamá estaba destrozada. Había sido un embarazo difícil. Los doctores le dijeron que probablemente no podría tener más hijos después. Y efectivamente nunca pudo. Las palabras caían como piedras en agua quieta, cada una creando ondas que se expandían y se superponían. Esa misma noche, continuó la tía Rosa, en el mismo hospital, otra mujer dio a luz. Una mujer joven, soltera, sin familia. Sin recursos. El padre del bebé la había abandonado cuando supo que estaba embarazada. No tenía trabajo, no tenía casa propia. Vivía en un cuarto rentado en una vecindad de la colonia Hércules. El bebé nació sano. Perfecto. Pero ella no sabía cómo iba a criarlo. Javier sentía náuseas subiéndole por la garganta. Su padre finalmente lo miró, y en sus ojos había algo que Javier nunca había visto antes, culpa pura, sin diluir.
Alguien en el hospital, dijo su padre, su voz ronca, una enfermera, conocía nuestra situación. Sabía que acabábamos de perder a nuestro hijo. Sabía que tu madre estaba destrozada. Y sabía de esta otra mujer que no podía cuidar a su bebé. Y sugirió una solución. La humillación no fue el engaño, fue la naturalidad con la que lo contaron. No había opción, dijo la tía Rosa, como si esas palabras explicaran todo. Tu mamá estaba en shock. Tu papá estaba tratando de mantener todo junto. La familia estaba en duelo. Y aquí había un bebé que necesitaba familia. Y una familia que necesitaba un bebé. Parecía como si fuera destino. ¿Destino? La voz de Javier salió como un grito contenido. ¿Me están diciendo que me intercambiaron? ¿Que no soy hijo de ustedes? ¿Que mi vida entera es una mentira? Su madre abrió los ojos en el sillón. Lágrimas corrían por sus mejillas hundidas. Eres nuestro hijo, dijo con voz débil. Te criamos. Te amamos. Eso es lo que importa. ¿Lo que importa? Javier se levantó bruscamente, la silla cayendo hacia atrás con un golpe seco. ¿Y mi madre real? ¿Sandra García? ¿Qué pasó con ella? Se le pagó, dijo su padre, las palabras saliendo como confesión. Firmó papeles. Aceptó el arreglo. Le dimos dinero para que pudiera empezar de nuevo. Para que pudiera irse a otro lugar. Y ella se fue. A Guadalajara, creo. Perdimos contacto después del primer año. ¿Le pagaron? ¿Me compraron? No fue así, protestó la tía Rosa. Fue un acuerdo. Ella no podía cuidarte. No tenía nada que ofrecerte. Nosotros teníamos todo. Era la mejor solución para todos. Para ella, para ti, para nosotros. Javier miraba a estos tres adultos, esta familia que lo había criado, y sentía como si los viera por primera vez. Extraños con caras familiares. Gente que había construido su vida entera sobre una mentira y que ahora, 32 años después, se la contaban como si fuera algo razonable, algo que él debería entender. Me explicaron el pacto, las visitas evitadas, las historias ensayadas. Me explicaron por qué nunca me parecía nadie y por qué siempre me pidieron gratitud. ¿Saben Roberto y Patricia? Preguntó Javier. ¿Mis hermanos? No, respondió su padre rápidamente. Solo nosotros tres lo sabíamos. Tu mamá, tu tía y yo. Nadie más. Era mejor así. Mientras menos gente supiera, menos probable era que alguien hablara. ¿Y pensaban llevarse este secreto a la tumba? ¿Por qué me están diciendo esto ahora? Su madre tosió, una tos seca que sacudió su cuerpo frágil. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Porque me estoy muriendo, hijo. Y porque tarde o temprano ibas a necesitar documentos. Algún trámite. Alguna situación donde te pedirían acta de nacimiento original, no copia. Y ahí está todo. Las inconsistencias. La rectificación. Los sellos. No podíamos dejarte encontrarlo solo. No podíamos dejarte sin explicación. Te dimos una vida, dijo la tía Rosa, sus manos apretando el rosario. Una casa. Educación. Familia. Amor. ¿No cuenta eso? ¿No vale eso más que un papel? ¿Qué más quieres? Agregó su padre. Y esa pregunta, hecha con genuina incomprensión, le mostró a Javier qué tan profunda era la desconexión. Ellos realmente creían que le habían hecho un favor. Que rescatarlo de la pobreza justificaba borrar su identidad. Que darle cosas materiales compensaba quitarle la verdad sobre quién era. Pero Javier había sospechado durante años. Y no había sido pasivo. 6 meses atrás, cuando el nerviosismo en la casa comenzó, cuando su padre empezó a hablar de actualizar documentos, Javier había comenzado su propia investigación. Discretamente. Sin decirle a nadie. Porque algo en él, algún instinto de supervivencia, le decía que necesitaba estar preparado para lo que fuera que su familia estaba escondiendo.
Respiré hondo. Saqué mi propio expediente, pruebas genéticas, solicitudes ignoradas, un correo del hospital que pedía, no escalar. Javier sacó de su mochila su propia carpeta. Era delgada pero contenía bombas. La puso sobre la mesa con un sonido que hizo que todos saltaran. Yo también hice mi tarea, dijo. Abrió la carpeta. El primer documento era un resultado de prueba de ADN de un laboratorio privado en la Ciudad de México. Javier lo había hecho hace 4 meses, enviando muestras suyas y de su padre supuestamente para un proyecto de genealogía. Los resultados eran claros, probabilidad de paternidad, 0.0%. No había relación biológica. Había hecho otra prueba con una muestra de cabello de su madre, tomada de su cepillo. Mismo resultado. 0.0%. Su padre palideció al ver los documentos. Su tía Rosa se llevó la mano a la boca. ¿Cuánto tiempo lleva sabiendo? Preguntó su padre. Sospechando, años. Sabiendo con certeza, 4 meses. Pero quería ver hasta dónde llegaban con la mentira. Quería ver si alguno de ustedes tendría el coraje de decirme la verdad antes de que yo tuviera que forzarlos. Javier sacó otro documento. Una solicitud que había enviado al Hospital General de Querétaro bajo la Ley de Transparencia, pidiendo acceso a registros de nacimientos del 15 de marzo de 1992. Específicamente casos con rectificaciones posteriores o irregularidades documentadas. La respuesta inicial había sido una negativa. Información confidencial. Expediente reservado por orden judicial. Pero Javier había insistido, había apelado, había contactado abogados especializados en derechos de identidad. Y eventualmente, un funcionario comprensivo le había filtrado información de manera extraoficial. Había un correo electrónico impreso, enviado desde el departamento legal del hospital a la dirección administrativa, fechado 3 meses atrás cuando Javier comenzó a hacer preguntas. Sujeto Hernández Flores haciendo indagaciones sobre su nacimiento. Sugiero no escalar. Caso está cerrado legalmente. Cualquier revelación podría abrir responsabilidades institucionales. No acusé. Ordené. Leí. El hospital todavía tiene registros, dijo Javier, su voz ahora completamente calmada, fría. Tienen notas de enfermeras sobre el intercambio. Tienen documentos de consentimiento firmados por Sandra García. Tienen récord del pago que le hicieron. Todo está ahí, escondido bajo expedientes, reservados, pero no destruido. Porque destruir evidencia es delito. Esconderla es simplemente burocracia. Puso otro papel sobre la mesa. Era una fotografía de mala calidad, impresa desde una foto escaneada. Mostraba a una mujer joven, no más de 20 años, delgada, con cabello largo oscuro, sosteniendo a un bebé en el Hospital General. Al reverso, con letra de enfermera, Sandra García, hijo varón, 15 de marzo de 1992, 3:58 de la mañana. Esta es mi madre, dijo Javier. Mi madre biológica. Sandra García Ruiz. Logré rastrearla. Vive en Guadalajara, como dijiste. Se casó, tuvo otros hijos. Nunca supo qué pasó conmigo después de firmar esos papeles y tomar ese dinero. Le dijeron que era adopción formal. No le dijeron que iban a falsificar mi acta. No le dijeron que me iban a registrar como hijo biológico de otra familia. El silencio en el comedor era ensordecedor. Su padre tenía las manos sobre la cara. Su tía Rosa lloraba silenciosamente, el rosario enrollado tan fuerte en sus dedos que los nudillos estaban blancos. Su madre había cerrado los ojos de nuevo. El intercambio dejó de ser rumor cuando los números cerraron. La mesa se volvió pequeña. ¿Ya la contactaste?, preguntó su padre desde detrás de sus manos. No. Todavía no. Quería tener esta conversación primero. Quería escuchar su versión antes de decidir qué hacer. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó la tía Rosa. ¿Dinero? ¿Disculpas? ¿Qué?
Javier miró a esta mujer que lo había cuidado cuando era niño, que lo llevaba a la escuela cuando sus padres trabajaban, que le preparaba atole caliente en las mañanas frías de invierno. Y sintió una mezcla de amor y rabia que no podía separar limpiamente. No me dieron una vida, dijo finalmente. Me dieron una coartada. Una historia conveniente para ustedes. Para tapar su duelo. Para llenar el vacío que dejó su hijo muerto. Y me criaron no como hijo sino como reemplazo. Como proyecto de gratitud eterna. Siempre con esa carga implícita de que yo debía estar agradecido. De que sin ustedes yo no sería nada. Eso no es cierto, protestó su padre débilmente. ¿No? ¿Cuántas veces me dijeron que debía apreciar todo lo que tenía? ¿Cuántas veces compararon mi vida con lo que hubiera sido, si hubiera crecido en una vecindad de la colonia Hércules? Siempre esa presión sutil de que yo les debía mi existencia. Y ahora entiendo por qué. Porque literalmente se la compraron a mi madre real por lo que probablemente fueron unos miles de pesos. Su madre abrió los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Te amamos, dijo. Eso tiene que valer algo. Te amamos como si fueras nuestro. Más que si fueras nuestro, porque te elegimos. No fuiste accidente. Fuiste elección. Me necesitaban, corrigió Javier. No es lo mismo. Me necesitaban para llenar un hueco en su vida. Para poder decirles a sus amigos, a la familia, que el bebé sobrevivió. Para no tener que admitir que perdieron a su hijo. Para mantener las apariencias. No hubo gritos. Hubo cansancio. Guardó sus documentos con cuidado, metiéndolos de vuelta en la carpeta. Se levantó de la mesa. Sus piernas apenas lo sostenían pero se mantuvo firme. Necesitaba salir de ahí, necesitaba aire, necesitaba pensar sin estar rodeado de las caras de gente que había sido su mundo entero pero que ahora eran extraños que compartían su historia pero no su sangre. Mi madre cerró los ojos. Mi padre se sentó. La familia entendió que la pertenencia no se sostiene con sellos cuando la verdad llega con paciencia. ¿A dónde vas?, preguntó su padre. No lo sé. Necesito tiempo. Necesito procesar esto. Necesito entender quién soy ahora que todo lo que pensaba que sabía sobre mí es mentira. Eres Javier, dijo su madre. Eso no cambia. Eres quien siempre has sido. Soy Marcos, respondió Javier, la palabra saliendo extraña de su boca. Marcos Navarro García. Ese es mi nombre real. Javier Hernández Flores es una ficción que ustedes crearon. Una identidad fabricada. Su tía Rosa se levantó, intentando acercarse a él. No destruyas a tu mamá con esto. Está muriendo. Por favor, por lo que más quieras, no le hagas esto más difícil. Javier la miró, sintiendo algo rompiéndose en su pecho. Yo no le estoy haciendo nada. Ustedes hicieron esto. Hace 32 años. Yo solo estoy viviendo las consecuencias de sus decisiones. Guardé los papeles y me levanté. Afuera, la noche estaba clara, casi honesta. Salió de la casa sin mirar atrás, caminando por las calles coloniales de Querétaro que conocía desde niño pero que ahora se veían diferentes, como si las viera con ojos nuevos. El aire de la noche era fresco, limpio, sin el peso de 32 años de mentiras. Las campanas de la iglesia del Jardín Cenea sonaban a lo lejos, marcando las 8. La vida continuaba a su ritmo normal, ajena a que Javier Hernández Flores acababa de descubrir que no existía, que era fantasma legal, que era mentira con certificado de nacimiento. No recuperé una infancia. Recuperé un nombre. Y supe que el renacimiento no siempre es luz, a veces es aprender a caminar en la sombra con los documentos correctos en la mano. Pero para entender cómo Javier llegó a ese momento, hay que volver atrás. Hay que regresar a todas las pequeñas inconsistencias que se acumularon durante años, todas las preguntas sin respuesta, todas las veces que sintió que algo no encajaba pero que no podía nombrar qué. Hay que entender que las mentiras fundacionales no se descubren de golpe sino que se desmoronan lentamente, grieta por grieta, hasta que un día todo el edificio colapsa. Javier había sido un niño curioso. No más que cualquier otro,
pero sí lo suficiente como para notar cosas. Su primer recuerdo claro era de cuando tenía 4 años, mirando álbumes fotográficos con su hermana Patricia, quien era 6 años mayor. Había fotos del embarazo de su madre con Patricia, con Roberto, el mayor. Fotos de bebés en el hospital, de primeras navidades, de cumpleaños. Pero las fotos de Javier comenzaban diferente. No había fotos de embarazo. No había fotos en el hospital inmediatamente después del nacimiento. La primera foto de Javier era de él con aproximadamente 2 meses, ya en casa, siendo cargado por su padre en el patio. Cuando preguntó por qué, su madre le dijo que había sido un parto complicado, que había estado muy enferma, que no habían pensado en fotos. A los 7 años, en una clase de genética simplificada en la primaria Colegio Cervantes donde estudiaba, la maestra les pidió que observaran sus rasgos físicos y los compararan con los de sus padres. Roberto tenía los ojos cafés de su padre, el cabello oscuro y rizado. Patricia tenía la nariz respingada de su madre, su sonrisa. Javier miró sus propios ojos verdes, su cabello casi rubio cuando era niño, su piel más clara que la de cualquiera en su familia. La maestra comentó algo sobre genes recesivos, sobre abuelos, pero Javier sintió por primera vez ese vacío de no verse reflejado en ninguna cara conocida. Sus padres eran buenos con él. No había abuso, no había crueldad. Al contrario, a veces le parecía que lo trataban con un cuidado extra, con una delicadeza que no usaban con Roberto o Patricia. Como si fuera más frágil. O más valioso. O más, prestado. Esa era la palabra que años después Javier usaría para describir cómo se sentía, como si fuera prestado, como si en cualquier momento alguien pudiera venir a reclamarlo. A los 10 años encontró el archivo doméstico por accidente. Estaba buscando una pelota que se había ido rodando debajo de la puerta del estudio de su padre. La puerta estaba entreabierta, lo cual era raro porque su padre siempre la cerraba con llave. Javier entró, encontró la pelota, y al salir notó un archivero grande en la esquina. El cajón superior estaba marcado, documentos familiares, y tenía un candado. Pero el candado estaba abierto, colgando de la manija. Javier sabía que no debía mirar. Pero la curiosidad de los 10 años es poderosa. Abrió el cajón. Adentro había folders ordenados, casa, impuestos, escuela, médico. Y uno que decía simplemente, J. Javier lo sacó, lo abrió. Había documentos que reconoció, su cartilla de vacunación, sus boletas escolares. Pero también había cosas extrañas. Una carta de un abogado sobre, proceso de regularización de paternidad. Una orden judicial con mucho texto legal que no entendía. Y en el fondo, una fotografía de una mujer joven que no conocía, sosteniendo un bebé. No había nombre en la foto, pero al reverso alguien había escrito con pluma azul, Sandra, marzo de 1992. Javier no tuvo tiempo de procesar lo que veía porque escuchó pasos. Cerró el folder rápidamente, lo metió de vuelta en el cajón, salió corriendo del estudio. Su corazón latía fuerte, no solo por casi ser descubierto sino por algo más profundo, algo que su mente de 10 años no podía articular completamente pero que sentía como un peso en el estómago. Esa noche no durmió bien. Soñó con la mujer de la foto, con su cara que no conocía pero que de alguna manera le pareció familiar de una forma que su propia madre nunca había sido. Se despertó sudando, confundido, sin poder explicar por qué esa foto lo había perturbado tanto. Al día siguiente, en el desayuno de huevos con frijoles que doña Lupita, la empleada doméstica, preparaba todos los días, Javier preguntó casualmente, «Mamá, ¿quién es Sandra?». El vaso de jugo de naranja que su madre estaba sosteniendo tembló visiblemente. Su padre dejó de masticar. Roberto y Patricia, absortos en sus propios mundos de adolescente, no notaron el cambio en la atmósfera. ¿Sandra?, repitió su madre, su voz demasiado alta, demasiado forzada. No conozco ninguna Sandra. ¿Por qué preguntas? Solo escuché el nombre en algún lado. Pensé que tal vez era una tía o algo. No tenemos ninguna Sandra en la familia, dijo su padre, su tono cortante. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Javier se encogió de hombros, fingiendo desinterés.
No sé. Tal vez lo confundí. Pero había visto la mirada que sus padres intercambiaron. Había sentido la tensión que su simple pregunta había creado. Y supo, con esa certeza que tienen los niños antes de que aprendan a dudar de sus instintos, que Sandra era importante. Que Sandra era un secreto. Los años de secundaria en el Colegio Cervantes fueron donde Javier comenzó a sentirse verdaderamente diferente. No solo físicamente, aunque eso también. Mientras Roberto era atlético y popular y Patricia era sociable y carismática, Javier era introspectivo, artístico, le gustaba leer y dibujar. Sus padres decían que era, sensible, un código que Javier aprendió a traducir como, raro. Pero más que las diferencias de personalidad, había algo en cómo la familia interactuaba. Roberto y Patricia compartían chistes internos que venían de años de crecer juntos antes de que Javier naciera. Había historias familiares que todos conocían excepto Javier. Había una conexión invisible entre sus padres y sus hermanos mayores que a Javier le parecía impenetrable. Y estaba la gratitud. La constante, interminable gratitud que sus padres esperaban de él. Agradece que tienes esta escuela, le decía su padre cuando Javier se quejaba de tarea. Hay niños que no tienen ni para comer. Valora lo que tienes, le decía su madre cuando Javier pedía algo. La vida podría haber sido muy diferente para ti. La vida podría haber sido muy diferente. Esa frase se repetía tanto que Javier comenzó a preguntarse qué significaba. ¿Diferente cómo? ¿Por qué para él específicamente y no para sus hermanos? A los 16 años, en una clase de biología de tercero de secundaria, estudiaron grupos sanguíneos y herencia genética. El maestro les pidió que preguntaran a sus padres sus tipos de sangre y los graficaran en un cuadro de Punnett para ver qué combinaciones eran posibles. Javier lo hizo. Su padre era O positivo. Su madre era A positivo. Según las leyes de Mendel, Javier debería ser o A, positivo o negativo. Pero cuando le hicieron análisis de sangre para un examen médico rutinario, descubrieron que era B positivo. Cuando le preguntó a su padre sobre esta imposibilidad genética, su padre se quedó en blanco por un momento antes de decir, los grupos sanguíneos son más complejos de lo que enseñan en la secundaria. Hay excepciones. Mutaciones. No todo sigue las reglas simples. Pero Javier investigó. Los grupos sanguíneos no funcionan así. No hay excepciones que permitan que padres O ya tengan un hijo B. Es genéticamente imposible. Y con esa imposibilidad, una grieta más se abrió en el edificio de la identidad de Javier. Comenzó a sospechar adoptación. Tenía sentido. Explicaba las diferencias físicas, la falta de fotos tempranas, la gratitud forzada, la imposibilidad genética. Estaba bien con eso, o al menos se decía a sí mismo que estaba bien. La adopción era noble, era amor elegido. Podía vivir con eso. Lo que no podía entender era por qué, si era adoptado, nunca se lo habían dicho. ¿Por qué el secreto? ¿Por qué la mentira? Intentó preguntar directamente una vez, durante la preparatoria. Tenía 17 años, estaba en una fase de búsqueda de identidad típica de esa edad. Mamá, papá, dijo una noche después de la cena. Necesito saber algo. ¿Soy adoptado? El silencio que siguió fue largo y pesado. Su madre empezó a llorar silenciosamente. Su padre se veía furioso. ¿Por qué preguntas eso?, demandó su padre. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? Nadie. Solo, hay cosas que no cuadran. Los grupos sanguíneos. Mi apariencia. Las fotos. Eres nuestro hijo, dijo su madre con voz quebrada. Biológicamente nuestro. Te llevé en mi vientre. Te di a luz. Eres mío. Pero había algo en cómo lo dijo. Demasiada insistencia. Demasiada emoción. Como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a él. Si hay algo que deba saber, dijo Javier, prefiero que me lo digan ahora. Antes de que lo descubra por mi cuenta. Su padre se levantó de la mesa bruscamente. No hay nada que descubrir. Eres nuestro hijo. Punto.
Y no quiero volver a escuchar estas tonterías. Y con eso, el tema se cerró. Pero no se olvidó. Se quedó ahí, en el fondo de la mente de Javier, creciendo, alimentándose de cada nueva inconsistencia, cada comentario extraño, cada momento donde no encajaba. Fue a la universidad en Querétaro, estudió arquitectura en la Universidad Autónoma. Se mudó a un departamento compartido con compañeros, ganó independencia, comenzó a construir una vida que era suya y no extensión de su familia. Y con esa distancia, con esa perspectiva nueva, las sospechas se volvieron certezas no confirmadas. Conoció a Elena en tercer semestre, en la clase de diseño estructural. Ella era de Guadalajara, estudiaba con beca, tenía el cabello negro hasta la cintura y una forma directa de ver el mundo que a Javier le resultó liberadora. Con ella podía hablar de cosas que nunca había hablado con nadie. Le contó sobre sus sospechas, sobre las inconsistencias, sobre la sensación de no pertenecer a su propia familia. Elena lo escuchó sin juzgar y le dijo algo que nadie más le había dicho: si sientes que hay algo que no te han contado, probablemente tienes razón. Los instintos sobre familia generalmente son acertados. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Javier no sabía qué hacer. Durante años simplemente vivió con la incertidumbre, con las preguntas sin respuesta. Se graduó, comenzó a trabajar en un despacho de arquitectura, se casó con Elena, tuvieron una hija a quien llamaron Sofía. La vida continuaba y las preguntas sobre su origen quedaron en segundo plano, importantes pero no urgentes. Hasta que su madre se enfermó. El diagnóstico llegó hace un año: cáncer de páncreas en etapa 4. Los doctores le daban entre 6 meses y un año. No había mucho que hacer excepto manejo de dolor y prepararse para el inevitable. Y con ese diagnóstico, algo cambió en la dinámica familiar. De repente había urgencia. De repente su padre y su tía Rosa comenzaron a hablar de poner las cosas en orden. De repente había documentos que necesitaban actualizarse, testamentos que necesitaban revisarse, cuentas que necesitaban regularizarse. Y fue ahí, en ese contexto de muerte inminente, que Javier comenzó a notar el nerviosismo. Las conversaciones que se cortaban cuando él entraba. Los papeles que su padre guardaba rápidamente. La insistencia de su tía Rosa en que Javier necesitaba actualizar su documentación para herencias futuras. Fue Elena quien lo instó a investigar. Si van a decirte algo, dijo, es ahora. Con tu mamá muriendo, probablemente sienten que necesitan limpiar la conciencia. O cubrir sus rastros. De cualquier forma, es ahora o nunca. Así que Javier comenzó su investigación. Discretamente, metódicamente. Primero las pruebas de ADN. Tomó un kit comercial de genealogía, el tipo que se vende en línea para rastrear ancestros. Convenció a su padre de hacerlo también, con la excusa de que quería saber sus raíces étnicas, de dónde venían los Hernández. Los resultados tardaron 6 semanas. Y cuando llegaron, confirmaron lo que Javier había sospechado durante años: 0.0% de probabilidad de paternidad. 0. No había relación biológica alguna. Hizo lo mismo con su madre, más difícil porque ella estaba débil, pero logró tomar una muestra de cabello de su cepillo. Mismo resultado. Con esa confirmación, Javier expandió su investigación. Fue al registro civil de Querétaro con una excusa inventada sobre necesitar copias certificadas para trámites migratorios. La empleada, una mujer mayor que llevaba trabajando ahí décadas, buscó su expediente. Ah, este tiene nota marginal, dijo, frunciendo el ceño. Rectificación tardía. Poco común. ¿Qué significa eso? Significa que hubo una corrección al acta original. A veces por errores de captura, a veces por otras razones. Este en particular tiene sello de expediente reservado. ¿Puedo ver el expediente completo? La mujer lo miró con compasión. No sin orden judicial, joven. Lo siento. Está sellado. Alguien, hace mucho tiempo, pidió que se mantuviera confidencial. Pero Javier insistió. Contrató un abogado especializado en derecho civil y transparencia. Presentó solicitudes bajo la ley de transparencia. Apeló negativas.
Presionó. Y lentamente, como extraer muelas, consiguió piezas de información. Un funcionario comprensivo que le pasó copias extraoficiales. Un abogado viejo que recordaba casos similares en los 90. Una enfermera retirada del Hospital General que, después de 3 cervezas en un bar discreto, le contó sobre los arreglos que a veces se hacían cuando familias adineradas perdían bebés y familias pobres no podían cuidar los suyos. No era legal, le dijo la enfermera. Pero se hacía. Con bendición tácita de algunos doctores, algunos administradores. Se llamaba colocación privada. Se arreglaban los papeles para que pareciera que el bebé era biológico de la familia que se lo quedaba. Todo muy discreto. Todo con dinero de por medio. ¿Recuerdas algún caso específico? ¿De marzo del 92? La enfermera lo miró con ojos que habían visto demasiado. No puedo darte nombres. Pero si estás preguntando, probablemente ya sabes la respuesta. Javier consiguió también el nombre de su madre biológica. Sandra García Ruiz. Rastrearla fue más fácil de lo esperado. Se había casado con un hombre apellidado Morales, vivía en Guadalajara, trabajaba en una tienda de ropa. Tenía página de Facebook con fotos de su familia, su esposo, 2 hijos adolescentes. Javier pasó horas mirando esas fotos. Buscando parecidos. Buscando señales de sí mismo en esa mujer que lo había parido pero que nunca lo había criado. Y los encontró. Tenía sus mismos ojos verdes. Su misma forma de sonrisa. Su cabello tenía la misma textura que el de él antes de que empezara a oscurecerse con la edad. Casi la contactó varias veces. Escribió mensajes que nunca envió. Hola, creo que soy tu hijo. Disculpa, pero necesito hacerte unas preguntas sobre 1992. ¿Recuerdas a un bebé que diste en adopción? Pero no lo hizo. Porque primero necesitaba confrontar a la familia que lo había criado. Necesitaba escuchar su versión. Necesitaba mirarlos a los ojos mientras explicaban por qué habían borrado su identidad real. Y entonces llegó la convocatoria. La llamada de su tía Rosa diciendo que necesitaban hablar. Que había cosas que Javier necesitaba saber antes de que su madre muriera. Que era momento de regularizar todo. Javier preparó su carpeta, juntando todas las pruebas que había acumulado durante meses. Y fue a esa reunión en el comedor de la casa donde había crecido, la casa que ahora se sentía como territorio extranjero, con sus documentos en la mano y su corazón en la garganta. Y ahí fue donde todo se reveló. Donde su familia confesó el intercambio, el arreglo, la mentira de 32 años. Donde trataron de justificarlo como acto de amor, de salvación, de darle una vida mejor. Donde esperaron gratitud en lugar de ira. Después de salir de esa casa, Javier caminó sin dirección por las calles de Querétaro. Era marzo, el mismo mes de su supuesto nacimiento, o de su intercambio. El aire era fresco, las jacarandas comenzaban a florecer llenando las calles coloniales de morado. Gente caminaba normal, compraba tacos en puestos callejeros, reía, vivía, ajena a que el mundo de Javier se había volteado completamente. Se encontró en el Jardín Cenea, la plaza principal, sentado en una banca de hierro forjado frente a la iglesia de San Francisco. Había parejas paseando, familias con niños comprando algodones de azúcar, viejitos alimentando palomas. Vida ordinaria, preciosa por su normalidad. Elena llegó media hora después. Javier le había enviado un mensaje, ya sé todo. Estoy en el Jardín Cenea. Necesito verte. Ella dejó a Sofía con su mamá y fue inmediatamente. Se sentó junto a él en la banca sin decir nada, solo tomando su mano. Esperó. Elena era buena para esperar, para dar espacio, para no llenar silencios que necesitaban existir. No soy quien pensé que era, dijo Javier finalmente. Mi nombre no es mi nombre. Mi familia no es mi familia. Mi vida entera es una construcción basada en una mentira que alguien más contó para su propio beneficio. ¿Qué te dijeron? Y Javier se lo contó todo. El bebé que murió. Sandra García. El intercambio en el hospital. Los papeles falsificados.
Los 32 años de engaño. La forma casual en que lo explicaron, como si fuera algo razonable. Elena lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella habló despacio. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Parte de mí quiere gritar. Parte de mí quiere confrontarlos de nuevo, decirles todas las cosas que no dije porque estaba en shock. Parte de mí quiere contactar a Sandra, a mi madre real, y preguntarle su versión. Parte de mí quiere denunciarlos, exponer todo el fraude. Y parte de mí solo quiere desaparecer, comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca como Javier Hernández. ¿Quién quiere ser? La pregunta lo golpeó como puño. ¿Quién quería ser? Había pasado 32 años siendo Javier Hernández Flores, respondiendo a ese nombre, construyendo una identidad alrededor de él. Pero ese nombre era mentira. Su nombre real, su nombre legal original antes de la falsificación, era Marcos Navarro García. Marcos. Un nombre que no conocía, que no le sonaba como suyo, que pertenecía a un bebé que existió por 16 minutos antes de ser intercambiado por un bebé muerto y rebautizado. No lo sé, admitió. No sé quién soy. Y eso es lo que más duele. No es solo que mintieran. Es que ahora no sé qué partes de mí son reales y qué partes son construcción de ellos. Todo en ti es real, dijo Elena con firmeza. Tu nombre legal puede ser falso pero tú no lo eres. Tus experiencias son reales. Tus sentimientos son reales. La persona que eres, la que yo amo, la que es padre de nuestra hija, esa persona es completamente real sin importar que diga un papel. Javier quiso creerle. Pero sentía como si estuviera flotando, desanclado de todo lo que pensaba que lo definía. Los días siguientes fueron difíciles. Javier no regresó a la casa de sus padres. Apenas trabajaba, moviéndose en piloto automático por su oficina de arquitectura, haciendo lo mínimo. Elena lo sostenía, paciente, dándole espacio para procesar pero recordándole que no estaba solo. Sofía, su hija de 4 años, notaba que algo estaba mal. ¿Por qué estás triste, papi? Preguntó una noche mientras Javier la acostaba. Estoy trabajando en un problema difícil, princesa. ¿Te puedo ayudar? Soy buena resolviendo problemas. Javier la miró, esta niña que era indudablemente suya, que tenía sus ojos y su pelo y su forma de arrugar la nariz cuando pensaba. Y se preguntó qué diría Sofía si algún día alguien le dijera que no era quien pensaba que era. ¿Qué haría eso con su sentido de sí misma? Ya me ayudas, dijo, besando su frente. Solo existiendo me ayudas. Una semana después del descubrimiento, Javier recibió una llamada de su hermano Roberto. ¿Qué hiciste? Preguntó Roberto sin preámbulo. Mamá está peor. No deja de llorar. Papá no quiere hablar con nadie. La tía Rosa dice que tú descubriste algo y que ahora todo se está derrumbando. ¿De qué hablan? ¿No te dijeron? No me dicen nada. Solo que hubo una conversación difícil contigo y que ahora tú estás enojado y mamá está destruida. Necesito que me expliques qué está pasando. Javier respiró hondo. Roberto y Patricia no sabían. Habían vivido toda su vida pensando que Javier era su hermano biológico completo. Ellos también habían sido engañados, de manera diferente. Creo que necesitamos reunirnos. Tú, Patricia y yo. Sin papá, sin la tía Rosa. Solo nosotros 3. Se reunieron en un café del centro, el café del centro en la esquina de Corregidora. Roberto llegó confundido y preocupado. Patricia, quien vivía en Puebla y había viajado para ver a su mamá enferma, llegó tensa. ¿Qué está pasando? Demandó Patricia. Javier les contó todo. Vio sus caras pasar por las mismas etapas que él había pasado, incredulidad, shock, confusión, rabia. Vio el momento exacto donde entendieron que su familia, su historia familiar, era diferente de lo que habían pensado. No puede ser verdad, dijo Roberto, negando con la cabeza. Es demasiado elaborado. ¿Por qué harían algo así? Porque perdieron a su hijo, respondió Javier. Y no podían vivir con ese duelo.
Así que encontraron un reemplazo. Patricia lloraba silenciosamente. Pero tú eres mi hermano. Crecimos juntos. Compartimos navidades y cumpleaños y peleas y todo. Eso no es mentira. No, eso no es mentira, acordó Javier. Pero mi nombre sí lo es. Mi acta de nacimiento lo es. Mi conexión biológica con ustedes lo es. Y no sé cómo vivir con eso. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Roberto. ¿Vas a denunciarlos? ¿Vas a destruir a mamá en sus últimos meses de vida? Y ahí estaba el dilema moral que Javier había estado evadiendo. Su madre se estaba muriendo. Cualquier acción legal que tomara la destruiría emocionalmente en el poco tiempo que le quedaba. Pero no tomar acción significaba aceptar el fraude, significaba vivir con una identidad falsa para siempre. No lo sé, admitió. Pero sí sé que necesito contactar a Sandra García. A mi madre biológica. Necesito escuchar su versión. Necesito entender qué le dijeron, qué firmó, si sabía que estaban falsificando documentos o si pensó que era adopción legítima. Si haces eso, dijo Roberto, abrirás una caja de Pandora. Esa mujer podría querer conocerte. Podría querer ser parte de tu vida. Podría complicar todo aún más. O podría darme respuestas, respondió Javier. Podría ayudarme a entender quién soy realmente. Patricia tomó su mano sobre la mesa. Sin importar lo que descubras, sin importar qué nombre uses, eres mi hermano. Eso no cambia. No para mí. Y esas palabras, viniendo de alguien que también había sido engañada, significaron más de lo que Javier esperaba. Tomó 2 semanas más para que Javier reuniera el coraje de contactar a Sandra García. Encontró su número telefónico a través de redes sociales, de contactos mutuos. Una noche, después de acostar a Sofía, con Elena sentada junto a él en el sofá para soporte moral, marcó el número. Sonó 4 veces antes de que contestaran. ¿Bueno? Una voz de mujer, no joven pero tampoco vieja, con acento de Jalisco. ¿Sandra García? Sí, ¿quién habla? Javier respiró hondo. Mi nombre es Marcos. Marcos Navarro García. Creo que usted es mi madre. El silencio que siguió fue largo y pesado. Javier escuchaba su propia respiración, su corazón latiendo fuerte. Por fin, Sandra habló, su voz quebrándose. ¿Cómo me encontraste? Es una historia larga. ¿Podemos hablar? ¿Podemos vernos? Yo no sé. Firmé papeles hace muchos años. Me dijeron que no debía contactarte. Que era mejor para ti no saber. Pero yo sí sé. Y necesito entender qué pasó. Por favor. Otra pausa larga. Luego, ¿dónde estás? En Querétaro. Yo puedo ir el próximo fin de semana. Hay cosas que necesito decirte también. Cosas que he cargado durante 32 años. Acordaron encontrarse en un parque, neutral, público. El Parque Alameda Hidalgo. Sábado a las 10 de la mañana. Javier pasó la semana en un estado de ansiedad nerviosa, oscilando entre querer cancelar y estar desesperado por respuestas. El sábado llegó claro y brillante. Javier fue solo, aunque Elena ofreció acompañarlo. Esto era algo que necesitaba hacer sin testigos. Llegó temprano, se sentó en una banca cerca de la fuente central, mirando a cada mujer que pasaba, preguntándose si era ella. A las 10 en punto, una mujer se acercó. 40 y tantos años, cabello oscuro con algunas canas, usando jeans y una blusa floreada, cargando una bolsa grande. Se detuvo frente a él, y Javier vio sus propios ojos verde mirándolo de vuelta. ¿Marcos?, preguntó ella con voz temblorosa. Sí. ¿Sandra? Ella asintió. Se sentó en la banca junto a él, manteniendo distancia respetuosa. Por un momento ninguno habló, solo se miraron, viendo en el otro reflejos de sí mismos que nunca habían conocido. Te pareces a tu padre, dijo Sandra finalmente. No físicamente sino en la forma de mirar. Él también tenía esa intensidad. ¿Quién era él?
Se llamaba Miguel. Tenía 24 años cuando me embaracé. Yo tenía 19. Trabajábamos juntos en una fábrica de textiles en Querétaro. Cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Cambió de trabajo, se mudó. Nunca lo volví a ver. Sandra sacó de su bolsa un folder viejo. Lo abrió despacio, con reverencia casi. Esta es tu historia. Al menos la parte que yo sé. Adentro había documentos que Javier reconoció, su acta de nacimiento original, la que decía Marcos Navarro García. Había también fotografías. Sandra sosteniéndolo en el hospital, hora después de nacer. Sandra con una barriga enorme embarazada. Fotos que documentaban una historia que Javier nunca había conocido. Cuando naciste, dijo Sandra, su voz quebrándose, yo estaba sola. Sin familia. Sin trabajo. Vivía en un cuarto de una vecindad que costaba 200 pesos a la semana y apenas podía pagar. No tenía manera de cuidarte. No tenía dinero para pañales, para leche, para nada. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Esa noche en el hospital, una enfermera me habló. Me dijo que conocía una familia que acababa de perder a su bebé. Gente buena, con recursos. Me dijo que podían darte todo lo que yo no podía. Educación, casa, futuro. Me dijo que era mi oportunidad de darte una vida mejor. ¿Qué te ofrecieron? Dinero. 20,000 pesos, que para mí entonces era una fortuna. Y me dijeron que era adopción legal, que solo necesitaba firmar unos papeles. No me dijeron que iban a falsificar tu acta de nacimiento. No me dijeron que iban a borrar mi existencia completamente. Pensé que era adopción normal, que tal vez algún día cuando fueras mayor podrías buscarme si querías. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Me fui a Guadalajara con ese dinero. Empecé de nuevo. Conocí a Raúl, mi esposo. Tuvimos 2 hijos. Y nunca les conté sobre ti porque me daba vergüenza. Vergüenza de haberte dado en adopción. Vergüenza del dinero que tomé. Vergüenza de no haber sido lo suficientemente fuerte para criarte sola. Javier escuchaba, sintiendo una mezcla de emociones que no podía separar. Rabia hacia sus padres que habían orquestado todo. Compasión por esta mujer que había sido tan joven y tan desesperada. Tristeza por el bebé que fue él, convertido en transacción. ¿Alguna vez trataste de contactarme? Sandra asintió. Una vez. Cuando cumpliste 15 años. Llamé a la casa donde sabía que vivías. Un hombre contestó, supongo que tu padre adoptivo. Le dije que quería saber de ti. Él se puso furioso. Me dijo que había firmado papeles renunciando a cualquier derecho. Me amenazó con acciones legales si volvía a contactar. Colgué y nunca volví a intentar. Sacó otra foto de su bolsa. Era ella con 2 adolescentes, un chico y una chica. Tus hermanos, dijo. Bueno, medio hermanos. Luis tiene 16. Carla tiene 14. No saben de ti. Pero si quieres conocerlos, si quieres ser parte de sus vidas, yo haría cualquier cosa para recuperar el tiempo perdido. Javier miraba la foto, estas personas que compartían su sangre pero que eran completos extraños. No sé qué quiero, admitió. Todo esto es demasiado. Pasé 32 años pensando que sabía quién era. Y ahora todo es pregunta. Sandra puso su mano sobre la de él, tentativa. No tienes que decidir nada hoy. Solo quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Cada 15 de marzo me pregunto dónde estás, cómo estás, si eres feliz. Y siempre me dije que si algún día me buscabas, te diría la verdad. Toda la verdad, sin importar qué tan fea fuera. Se quedaron en ese parque durante 3 horas. Sandra le contó sobre su vida, sobre sus luchas, sobre la culpa que había cargado. Javier le contó sobre crecer sintiendo que no encajaba, sobre descubrir las mentiras, sobre enfrentar a la familia que lo crió. No fue reconciliación instantánea. Fue demasiado complicado para eso. Pero fue honesto, fue real, fue el comienzo de algo. Cuando finalmente se despidieron,
Sandra lo abrazó. Y Javier, que había pasado 32 años sin saber por qué nunca se sintió completamente abrazado por su madre adoptiva, entendió por qué, porque su cuerpo recordaba, en algún nivel celular, el abrazo original que había perdido a las pocas horas de nacer. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Javier no regresó a vivir con sus padres adoptivos, aunque los visitaba ocasionalmente. Su madre murió 3 meses después de la revelación, en paz según dijeron, aunque Javier nunca supo si realmente encontró paz o simplemente aceptación de consecuencias. En su lecho de muerte, ella le pidió verlo. Javier fue, no por ella sino por él, para cerrar ese capítulo sin arrepentimientos futuros. Perdóname, susurró ella, débil. Pensé que te estaba salvando. Pensé que te estaba dando una vida mejor. Me diste una vida diferente, respondió Javier. No sé si mejor. Diferente. ¿Vas a perdonarme algún día? Javier pensó en la pregunta honestamente. No sé. Pero no voy a odiarte. Eso ya lo decidí. El odio me destruiría más que a ti. Ella murió 2 días después. Javier fue al funeral, se paró junto a sus hermanos adoptivos, Roberto y Patricia, quienes habían elegido seguir siendo sus hermanos sin importar la sangre. Su padre adoptivo no le habló durante el velorio, el peso de la culpa y la vergüenza demasiado pesado para palabras. Legalmente, Javier inició un proceso para rectificar su acta de nacimiento. Era complejo, requería pruebas de ADN, testimonios, órdenes judiciales. Su abogado le advirtió que podría tomar años, que enfrentaría resistencia institucional porque admitir el fraude abría la puerta a demandas contra el hospital, contra los funcionarios que lo autorizaron. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó el abogado. Legalmente, puedes seguir siendo Javier Hernández. Cambiar ahora complicará tu vida enormemente. Documentos, registros, título profesional, todo tendría que actualizarse. No es sobre conveniencia, respondió Javier. Es sobre verdad. No puedo vivir el resto de mi vida siendo legalmente alguien que no soy. El proceso tomó 18 meses. Pruebas genéticas confirmando relación con Sandra. Testimonios de la enfermera retirada sobre prácticas del hospital en los 90. Documentos probando las inconsistencias en el registro original. Y finalmente, una resolución judicial, rectificación de identidad por falsificación documental originaria. El día que Javier recibió su nueva acta de nacimiento, su acta real, que decía Marcos Navarro García, nacido el 15 de marzo de 1992, hijo de Sandra García Ruiz y padre desconocido. Sintió algo extraño. No alivio exactamente. No victoria. Algo más sutil. Como volver a habitar su propia piel después de años de estar desplazado. Pero decidió seguir usando Javier en su vida cotidiana. Porque Marcos era el bebé que existió por 16 minutos antes del intercambio. Javier era quien había sido durante 32 años. Legalmente ahora era Marcos Javier Navarro García, usando ambos nombres, honrando ambas realidades. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena esa noche, los papeles nuevos extendidos sobre la mesa. Como si hubiera estado viviendo en casa alquilada, respondió Javier. Y finalmente compré mi propio lugar. No es mejor necesariamente. Pero es mío. La relación con Sandra creció lentamente. No podían recuperar 32 años perdidos, pero podían construir algo nuevo. Javier conoció a Luis y Carla, sus medio hermanos, quienes lo recibieron con curiosidad primero y luego con afecto genuino. Sofía ganó una abuela que la mimaba de formas que la otra abuela nunca había hecho. Roberto y Patricia siguieron siendo sus hermanos en todo excepto sangre. Ellos también habían sido víctimas del engaño, y eligieron mantener la relación porque lo que compartieron durante décadas era más real que cualquier prueba genética. Su padre adoptivo, Don Miguel, vivió con la culpa hasta que también murió años después. Nunca pidió perdón directamente, pero dejó una carta que Javier encontró entre sus cosas después del funeral. No te pido que me perdones, decía la carta. Solo te pido que entiendas que todo lo que hice, incluyendo los errores terribles, fue porque te quería. De manera imperfecta, egoísta,
controladora, pero te quería. Y lamento que mi amor te haya costado tu identidad. Fuiste mejor hijo de lo que yo fui padre. Javier guardó la carta. No la perdonó inmediatamente, pero la guardó como evidencia de que la gente puede ser muchas cosas al mismo tiempo, destructiva y amorosa, mentirosa y sincera, dañina y arrepentida. Los años pasaron. Javier continuó trabajando como arquitecto, construyendo casas para otros mientras reconstruía su propia identidad. Elena estuvo ahí en cada paso, anclándolo cuando se sentía perdido, recordándole quién era más allá de cualquier nombre en cualquier papel. Sofía creció sabiendo la historia completa. Javier decidió temprano que nunca le mentiría, que nunca construiría su identidad sobre secretos. Cuando tenía edad suficiente para entender, le contó sobre el intercambio, sobre las dos abuelas, sobre cómo las familias a veces son más complicadas de lo que parecen. ¿Entonces tu nombre real es Marcos? Preguntó Sofía. Mi nombre legal es Marcos Javier. Pero tú puedes llamarme papá. Ese es el nombre que más importa. A los 40 años, Javier fue invitado a dar una charla en una conferencia sobre derechos de identidad en la Ciudad de México. Contó su historia, no con amargura sino con la perspectiva que viene del tiempo. Habló sobre el derecho fundamental a conocer tu origen, sobre cómo la identidad no es solo legal sino existencial, sobre las cicatrices que dejan las mentiras familiares. Después de la charla, varias personas se le acercaron con sus propias historias. Adopciones ocultadas. Paternidades falsificadas. Identidades intercambiadas. Descubrió que no estaba solo, que había toda una comunidad de gente viviendo con verdades tardías y nombres prestados. Y se dio cuenta de que su historia, por dolorosa que fuera, tenía propósito. Podía ayudar a otros a navegar las mismas aguas turbias que él había navegado. Podía ser voz para los que todavía estaban en silencio. Comenzó a escribir un libro sobre su experiencia, sobre el proceso de descubrir y reclamar identidad. No era vengativo ni autocompasivo. Era honesto, crudo, humano. Se llamó Intercambiado, una historia de identidad robada y recuperada. El libro no fue bestseller, pero encontró su audiencia. Gente en situaciones similares. Trabajadores sociales. Abogados de derechos civiles. Cualquiera interesado en las complejidades de identidad, familia y verdad. Javier dio entrevistas, participó en paneles, se convirtió en algo así como activista de derechos de identidad. No porque lo buscara sino porque sentía responsabilidad de usar su voz ahora que la había encontrado. Sandra estaba orgullosa. La relación entre ellos había madurado en algo parecido a amistad adulta. No era relación madre-hijo tradicional porque habían perdido los años formativos, pero era real, era honesta, era elegida. Hiciste más con tu vida de lo que yo jamás pude darte, le dijo Sandra una vez durante una de sus visitas regulares. Y me alegro. Me alegro de que hayas encontrado tu camino incluso cuando todo estuvo en contra tuya. Tú me diste la vida, respondió Javier. Ellos me dieron oportunidades. Pero ¿quién soy? Eso lo construí yo. Con ayuda, sí. Pero fue construcción mía. A los 50 años, Javier visitó el Hospital General de Querétaro por primera vez desde que había nacido ahí. Fue invitado como parte de una conferencia sobre ética médica, específicamente sobre casos históricos de irregularidades documentales. Caminó por los pasillos del área de maternidad, sabiendo que en algún lugar de ese edificio, 30 y tantos años atrás, 2 bebés habían nacido con 16 minutos de diferencia y uno había sido intercambiado por el otro. Uno había muerto. El otro, él, había vivido pero con nombre prestado. Se paró frente a la ventana del cunero, mirando a los bebés recién nacidos en sus cunas con etiquetas en los tobillos identificándolos. Pensó en qué tan fácil sería, incluso ahora, cometer un error. O algo peor que un error. Esa noche, en la conferencia, habló sobre su experiencia. Sobre cómo la identidad es derecho humano fundamental. Sobre cómo los hospitales tienen responsabilidad sagrada de proteger no solo la vida sino la identidad de cada bebé que nace en sus instalaciones.
sobre cómo las decisiones que los adultos toman en momentos de desesperación pueden moldear vidas completas de maneras que nunca anticiparon. Su charla fue recibida con silencio primero, luego con aplausos prolongados. Varios doctores se le acercaron después, compartiendo sus propias historias de dilemas éticos, de decisiones imposibles, de vivir con consecuencias de actos bien intencionados pero mal ejecutados. Y Javier se dio cuenta de que todos, en algún nivel, estaban tratando de navegar el espacio entre lo que es legal, lo que es ético, y lo que es humano. Y que ese espacio es más gris de lo que cualquier código penal o manual de ética puede anticipar. A los 60 años, Javier se retiró de la práctica activa de arquitectura. Había construido edificios hermosos durante décadas, pero sentía que su legado verdadero era diferente. Eran las conversaciones que había facilitado sobre identidad. Eran las personas a quienes había ayudado a encontrar su verdad. Era el libro que continuaba vendiéndose años después, llegando a gente que necesitaba saber que no estaban solos. Elena y él compraron una casa pequeña en San Miguel de Allende, lugar perfecto para retiro con sus calles coloniales y ambiente artístico. Sofía, ahora adulta con su propia familia, los visitaba regularmente. Luis y Carla, sus medio hermanos, también venían ocasionalmente con sus familias. Roberto y Patricia seguían siendo parte de su vida, hermanos en todo lo que importaba. Una tarde, sentado en el patio de su casa con vista a la parroquia de San Miguel Arcángel iluminada por el sol poniente, Javier reflexionó sobre su vida. Había comenzado con una mentira, con un intercambio que nadie le pidió permiso para hacer. Había vivido décadas sin saber su verdad. Había atravesado dolor de descubrimiento y proceso de reconstrucción. Pero había sobrevivido. Más que sobrevivir, había prosperado. Había construido vida con significado, relaciones basadas en honestidad, legado basado en verdad. Sandra había muerto 2 años atrás, pacíficamente, rodeada de familia incluyendo a Javier. Sus últimas palabras para él habían sido, gracias por perdonarme. Gracias por darme segunda oportunidad de ser tu madre, aunque fuera diferente de lo que debió ser. Y Javier había entendido que el perdón no es evento único sino proceso continuo. No borra el daño pero permite seguir adelante sin cargarlo como peso que te hunde. Sus padres adoptivos habían muerto años atrás, llevándose su culpa y su arrepentimiento. Javier había hecho las paces con su memoria, entendiendo que fueron humanos imperfectos que tomaron decisiones terribles por razones que en su momento les parecieron justificadas. Y él, Marcos Javier Navarro García, nombre que honraba tanto quien nació siendo como quien se convirtió, había encontrado paz. No la paz de olvidar sino la paz de recordar sin que duela tanto. La paz de haber reclamado su identidad no con violencia sino con paciencia, no con venganza sino con verdad. Esa noche, escribiendo en su diario como hacía todas las noches, Javier escribió, la identidad no es lo que te dan al nacer. No es solo el nombre en un papel o la sangre en tus venas. Es lo que construyes con las piezas que te tocan, incluso cuando esas piezas están rotas o son falsas. Es como eliges definirte cuando descubres que otros te definieron primero sin tu permiso. Es el coraje de decir, esto no es quien soy, y luego hacer el trabajo de descubrir quién realmente eres. Es entender que puedes honrar múltiples verdades al mismo tiempo, la verdad de tu origen y la verdad de tu experiencia. Es vivir con cicatrices pero no dejar que las cicatrices te definan. Es elegir. Siempre es elegir. Y con esas palabras, Javier cerró su diario, apagó la luz y durmió profundamente. Sin pesadillas de hospitales o intercambios o identidades falsas. Solo el sueño tranquilo de alguien que finalmente sabe, con toda certeza, quién es y cómo llegó a ser esa persona, con todas sus complejidades y todas sus verdades. Porque al final, recuperar su identidad no fue solo corregir un acta de nacimiento o cambiar un nombre legalmente. Fue reclamar su derecho a su propia historia, a su propia verdad, a su propia voz. Fue entender que el intercambio físico que ocurrió hace décadas en un hospital no podía robarle quien elegiría ser. Fue transformar la mentira fundacional en cimiento sobre el cual construir algo más fuerte, una vida vivida con integridad, una identidad elegida conscientemente, un legado basado en verdad no en ficción.
Y si esta historia te conmueve, si reconoces en ella algún eco de tu propia experiencia o la de alguien que conoces, si alguna vez has sentido que no encajas en la narrativa que otros construyeron para ti, entonces permite que esto sea tu recordatorio: tienes derecho a tu verdad. Tienes derecho a investigar tu origen. Tienes derecho a hacer preguntas incluso cuando las respuestas asusten a quienes guardaron secretos. Tienes derecho a reclamar tu identidad, tu nombre, tu historia. La familia que te cría puede amarte genuinamente y aún así cometer errores terribles. El amor y el daño pueden coexistir. Puedes honrar lo que te dieron mientras reclamas lo que te quitaron. Puedes perdonar sin olvidar. Puedes construir puentes entre múltiples verdades sin negar ninguna. Tu identidad es tuya. No la pueden intercambiar, aunque hayan intentado. No la pueden borrar, aunque hayan falsificado papeles. No la pueden definir, aunque te hayan dado nombre que no elegiste. Porque al final, eres quien decide ser, informado por tu origen pero no limitado por él, moldeado por tu experiencia pero no definido solo por ella. Reclama tu nombre. Reclama tu historia. Reclama tu verdad. El camino será difícil, pero caminar en tu propia verdad siempre es mejor que vivir en la mentira cómoda de otro. Y si esta historia resonó contigo, si te inspiró o te ayudó a ver tu propia situación con nueva claridad, no olvides suscribirte al canal Historias para Distraerte. Publicamos videos nuevos todos los días, cada uno explorando las complejidades de la condición humana, los dilemas que enfrentamos, las verdades que buscamos. Estas son historias que importan, que conectan, que recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad que cree en el poder de la verdad, en la importancia de la identidad y en el derecho de cada persona a conocer y reclamar su propia historia. Porque tu historia merece ser contada. Tu verdad merece ser honrada. Y tu identidad, tu verdadera identidad, merece ser reconocida. Siempre.